Hola, muy buenas tardes. Desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia. Sí que es el último día del mes de septiembre en que vamos a revisar todo lo que está marcando la jornada y más en titulares. Sin una glosa de libre disposición, pero con más libertad para reasignar recursos. Eso es lo que dejaría la administración del presidente Gabriel Boric al próximo gobierno, una decisión que han criticado duramente los candidatos de oposición. El ministro de Hacienda defendió la medida afirmando que es una recomendación de la Comisión de Gasto donde participan expertos de distintas sensibilidades políticas. La Corte Suprema rechazó expulsar del Poder Judicial al ministro Antonio Ulloa. El juez se enfrentaba a un cuaderno de remoción por faltas a la probidad y por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Pese a lo anterior, la Fiscalía continuó indagando al magistrado por los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La defensa del gobernador metropolitano Claudio Orrego consiguió que el juzgado de garantía de Antofagasta se declarara incompetente y trasladara la causa relacionada al caso Procultura a Santiago. La parte querellante afirmó que no cree que sea una dificultad que el desafuero de la autoridad regional lo resuelva la Corte de Apelaciones Capitalina. La propuesta de Donald Trump de un plan de paz para Gaza ha generado el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, Hamás aún no responde. El mandatario estadounidense dijo que el movimiento tiene 3 o 4 días para pronunciarse. Y en el deporte, desde las 20 horas la selección chilena sub-20 se enfrenta a Japón en la segunda fecha del Mundial que se realiza en nuestro país. Se espera un estadio nacional repleto tras el triunfo en la primera jornada del equipo de Nicolás Córdoba. Y comenzamos de inmediato junto a Miguel Ángel Araya porque la información viene precisamente desde el Palacio de Tribunales, desde la Corte más bien de Apelaciones, porque finalmente el juez ministro Antonio Ulloa queda en su cargo, a diferencia de lo que ha pasado en otros casos como este, entre comillas se salva por falta de quórum. Miguel Ángel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué fue lo que pasó durante esta jornada. Muy buenas tardes, Matilde, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo has dicho, se salvó el magistrado y ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, que durante esta jornada se revisó su cuaderno de remoción al interior del Pleno de la Corte Suprema. El máximo tribunal del país fue el que terminó definiendo mantenerlo al interior del Poder Judicial y dejándolo netamente con la sanción que ya había sido aplicada hace varios meses atrás de 2 meses de suspensión. Y es por eso que cuando ya esta sentencia quede firme y ejecutoriada, el ministro podrá regresar a sus funciones, a su cargo como magistrado entonces del Tribunal de Alzada Capitalino. Una decisión bastante importante, tú lo decías, una falta de quórum, pero hay que explicarlo porque algunas personas lo interpretaron de mala manera. No es que faltaran ministros para analizar el caso del juez Ulloa. No es como cuando en el Congreso, por ejemplo, faltan los quórums porque faltaron diputados. Claro. Simplemente no se llegó a los votos. Fueron 14 ministros los que integraron durante esta jornada el Pleno del máximo tribunal. Sin embargo, se necesitaban 11 votos. 11 de los 14 miembros que estaban integrando eran los votos que se necesitaban para confirmar y concretar entonces la remoción del juez Ulloa. Pero la situación fue bastante... no sé, ni siquiera se acercaron a estos 11 votos, sino que alcanzaron 7 votos por su remoción y otros 7 votos por mantenerlo entonces en el Poder Judicial. Una división bastante concreta, bastante evidente la que se ha generado al interior de la Corte Suprema y lo hemos conversado con algunos abogados, algunos analistas. Ha quedado en evidencia las dos almas que existen hoy al interior del máximo tribunal de nuestro país. Así ya lo están calificando algunos abogados. ¿Por qué? Porque está un grupo encabezado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, con otros ministros y ministras como por ejemplo Gloria Ana Chevesic, que iban por la salida del juez Ulloa y lo que dicen algunas fuentes cercanas a ellos,
ministros que están por limpiar todo. A pesar de que puedan faltar algunos antecedentes o faltar algunas pruebas, si un juez ya está manchado, si su imagen ya ha quedado en tela de juicio, ellos están por sacarlo, por removerlo del Poder Judicial y hacer una limpieza a la casa, como se le dice comúnmente. Mientras que hay otros magistrados, otros ministros, entre estos 7 que votaron por mantenerlo en el Poder Judicial, que van por una hipótesis, una teoría más bien de garantizar las garantías, valga la redundancia, que merecía este ministro Antonio Ulloa, y que no eran suficientes las pruebas, los elementos que se alcanzaron a recopilar en este cuaderno de remoción. Recordemos por qué se abrió este cuaderno. Eran 3 cargos los que se le estaban imputando. No estamos hablando de imputaciones penales, sino imputaciones administrativas en el caso del juez Antonio Ulloa. 3 cargos. El primero tenía que ver con la entrega de información privilegiada, entrega de información privada al abogado Luis Hermosilla. Hay que recordar que toda esta polémica que se genera en torno a la figura del juez Antonio Ulloa nace a raíz de las filtraciones nuevamente de los chats de Luis Hermosilla, donde quedaban en evidencia diversas conversaciones, poemas que le mandaba el juez Antonio Ulloa, información privilegiada, como lo estábamos diciendo, de resoluciones, de votaciones que se adoptaban tanto en la Corte de Apelaciones como incluso en la Corte Suprema antes de que fuesen públicos. Otros, cuando ya estaban en camino a ser publicados, él le mandaba esta información al abogado Luis Hermosilla para que pudiese tomar decisiones legales, judiciales, en las distintas causas que estaba llevando este abogado. Esa es una de las acusaciones. Otra de las acusaciones tiene que ver, por ejemplo, con no inhabilitarse en decisiones que debería haberlo hecho, como por ejemplo el caso del juez Daniel Urrutia, donde se presentó una recusación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y en estos chats entre el abogado Luis Hermosilla y Antonio Ulloa quedaba de manifiesto que existía una enemistad, una animosidad de repulsión entre el juez Antonio Ulloa y el juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, y por lo tanto eso es una falta nuevamente a lo que se espera de un juez de la República. Esos son en fácil las acusaciones que se realizaron en este cuaderno de remoción en contra del juez Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago, que podrá volver a sus funciones cuando ya esté dictado y ejecutoriado este fallo de la Corte Suprema. Pasemos a escuchar las primeras declaraciones. Conversamos con la ministra vocera del máximo tribunal para entender un poco más por qué se da esta división al interior del Pleno de la Corte Suprema, y también qué es lo que puede venir para el juez, para el magistrado y de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Mientras no salga la sentencia definitiva y sea notificada al ministro, él permanece en la misma situación que está actualmente, que está suspendido por el cuaderno de remoción, y una vez que se notifique y se disponga el cúmplice, él deberá volver a sus funciones, o dependiendo de si se adopta alguna otra medida de aquí a cuando ello ocurra. Por supuesto, es una cosa a considerar. Para ello hay que analizar todos los antecedentes, hay que ver la posibilidad de hacer un traslado, y en ese sentido el Pleno tiene que ser convocado, porque también tiene todo un procedimiento el tema del traslado, que no es llegar y disponer el traslado de una persona a un lugar, hay que ver los cupos, las vacantes, etcétera. Entonces todo eso es un proceso distinto. Ya, hace 20 días atrás, el día 10 de septiembre, la Corte resolvió remover precisamente también a una ministra de la Corte de Apelaciones, la ministra Verónica Sabaj. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos casos, que además están distanciados por un corto periodo de tiempo? Mira, la respuesta concreta, Matilde, si tenemos que apegarnos a lo que conocemos, a lo que tenemos sobre la mesa, hay que esperar el fallo para conocer el detalle de por qué, cómo argumentó cada ministro la votación y qué hechos consideraron que estaban acreditados y qué otros hechos consideraban que no estaban acreditados para esta salida o lo que se estaba solicitando, la remoción del juez Antonio Ulloa. Pero lo que nosotros hemos podido reportear, lo que nos dicen los analistas, es que finalmente el juez Ulloa aparentemente todavía tiene una red de influencias al interior del Poder Judicial, y eso permitió que entonces hasta último minuto se estuviesen contando los votos para su permanencia al interior de la Corte de Apelaciones de Santiago, porque hay que decirlo, los cargos que se le presentaron a la ministra Verónica Sabaj
eran muy similares, por no decir calcados, a los mismos cargos que se le presentaron al juez Ulloa, y todo en base a los mismos tipos de antecedentes o pruebas que pudieron recopilar el fiscal judicial, que finalmente es el que lleva a cargo estas indagatorias administrativas y disciplinarias en una primera instancia, pero el cuaderno de remoción es distinto. Por Ahora, lo tanto, claro, porque además eran los dos referidos a información que se le pasaba al abogado Luis Hermosilla. Exactamente, y era información que se conoció a través de medios de prensa en estas filtraciones de los chats, que posteriormente el Poder Judicial solicita tener acceso a estos antecedentes al Ministerio Público, y por lo tanto hay que ver, ya lo podremos saber en la redacción de la sentencia de este fallo, por qué algunos magistrados consideraron, son 7 magistrados los que consideraban que era suficiente lo que se tenía sobre la mesa para concretar la salida del juez Ulloa, mientras que hay otros 7 que dicen no, acá no es suficiente lo que se está pidiendo, y por lo tanto optaron por mantenerlo dentro de sus funciones. Lo que dicen algunos analistas es que esto es simplemente se devolvieron los favores que en algún minuto también obedeció el juez Antonio Ulloa, porque hay que decirlo, en los chats, y esa también era parte de los cargos en contra de él, ayudó al nombramiento de diversas autoridades del Poder Judicial, ya dígase notarios, incluso ministros, y por lo tanto ahí también podrían haber favores al pendiente y que hoy día podrían haberse cobrado perfectamente. Vamos a pasar a escuchar lo que dijo precisamente el abogado defensor del juez Antonio Ulloa a la salida de conocer esta decisión del Pleno de la Corte Suprema. Él dijo: se ha hecho justicia. Escuchemos aquellas declaraciones. Parece que se hizo justicia. ¿Se hizo justicia, abogado? ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que el ministro siga en su cargo a pesar de los múltiples chats que se han revelado en la prensa? Porque una cosa es los múltiples chats y lo que diga la prensa, y otra cosa es lo que resolvió la Corte Suprema en el ejercicio de su jurisdicción disciplinaria. Son cosas distintas. Bueno, lo estábamos conversando, Matilde, durante esta audiencia, como lo vimos también en el caso de Verónica Zabaca. Al principio hay un espacio donde la relatora de la Corte Suprema, Yara Barrios, entrega todo el cúmulo de antecedentes que se han recopilado en este proceso administrativo, tanto lo que se le está acusando, los cargos que se levantaron en contra del juez Ulloa, su propia defensa, los informes que evacuaron la Corte de Apelaciones, el propio informe que evacuó la defensa de él, y tenemos el momento en el que relata uno de los elementos que precisamente se le estaban acusando. Es el cargo respecto al juez Daniel Urrutia, en el que a solicitud de la defensa del expresidente Piñera en el caso Dominga, se le estaba solicitando la recusación de este juez Urrutia, porque la defensa consideraba que habían algunas irregularidades que era necesario inhabilitarlo. Y en esa ocasión el juez Antonio Ulloa no se inhabilitó para conocer de esta decisión y sin embargo participó en ella. Pasemos a escuchar el relato que hizo Yara Barrios. Lo que se cuestiona es que el ministro señor Antonio Ulloa participó en el conocimiento y resolución de este incidente de recusación, no obstante la existencia por parte de él de una animadversión en contra del referido magistrado, toda vez que de las conversaciones por WhatsApp entre el ministro y el abogado señor Hermosilla, el ministro se refiere a este juez como payaso, activistas. Payaso y activista son algunas de las palabras que se leían en los chats de Luis Hermosilla respecto del juez Daniel Urrutia, y por lo tanto eso demostraba claramente una enemistad, o por lo menos no compartir los pensamientos o las ideas que representaba el juez Daniel Urrutia, y por lo tanto se consideraba que él debía haberse inhabilitado en ese tipo de casos. Como ese, habían otros cargos y también hechos que se fueron relatando y detallando durante esta jornada. Importante. La Corte Suprema definió entonces que el juez Ulloa puede mantenerse en su cargo, pero hay reacciones y que pueden tener consecuencias bastante importantes y graves para la continuidad del juez Ulloa. Él pensaba que quizás esta historia se había terminado con esta decisión, con este fallo del máximo tribunal. Sin embargo, hay parlamentarios oficialistas que se han encargado de decir que no. ¿Por qué? Porque ya han anunciado una acusación constitucional en contra del juez Ulloa por considerar que ha hecho un abandono considerable de sus deberes. Escuchemos aquellas declaraciones. La Cámara de Diputados puede presentar una acusación constitucional contra los altos magistrados si es que hay notable abandono de deberes, que es lo que estamos viendo en el día de hoy, porque incumplió el principio de confidencialidad, y ese es un principio establecido que lo obliga
actuar conforme al rol que se espera que tengan los tribunales de justicia. Lo que ha pasado hoy día es una señal de corrupción devastadora por parte de la Corte Suprema. Hoy día se ha salvado al ministro Antonio Ulloa con jueces que debieron haberse inhabilitado, tanto por su cercanía con el propio ministro Ulloa, como por haber manifestado previamente una opinión al respecto del caso que iban a ver. Y no hablamos de cualquier ministro. El señor Ulloa es el mismo que declaró que le enviaba poemas en agradecimiento al señor Hermosilla. Bueno, ahí escuchábamos a Daniel Manucheri, diputado del Partido Socialista, pero además, y este es un punto importante, querellante en contra del juez Ulloa y de otros jueces que se han visto involucrados por el caso Hermosilla, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y también prevaricación. ¿Y eso por qué lo relevo? Porque si bien se cerró esta arista administrativa, todavía hay otra arista penal, donde se investigan estos delitos que acabamos de mencionar, en contra de estos magistrados que podrían estar involucrados entonces en estas acciones, en estos movimientos, algunos lo llaman red de corrupción de Luis Hermosilla, y por lo tanto ahí podríamos tener novedades en los próximos días. De hecho, hay una audiencia el próximo 3 de octubre donde se debatirá una contienda de competencia para trasladar de tribunal aquella investigación, pero es más que nada algo administrativo. Pero lo cierto es que está avanzando aquella investigación que está liderando el Ministerio Público. También tenemos reacciones incluso al interior del propio Poder Judicial con los gremios que se manifestaron bastante molestos con esta mantención dentro de sus funciones al juez Antonio Ulloa. Escuchemos aquellas declaraciones de Marcelo Acevedo, presidente de la Organización de Trabajadores del Poder Judicial. Nos parece que una pésima señal, no solamente para la ciudadanía, sino que para dentro del Poder Judicial, por cuanto lo único que se hace es que existan dos tipos de justicia. Una para el escalafón primario, esto es jueces y ministros, en que se protegen entre sí, y otra para el resto de los escalafones. La otra señal pésima que da la Corte Suprema es que valida el tráfico de influencia y con eso valida la corrupción en el Poder Judicial. Creemos que lo que vimos hoy día es de tal gravedad, tanto es así que ya diputados de la República, ¿cierto?, van a presentar un recurso o una recusación constitucional en contra del ministro Ulloa, y por lo tanto nos parece que este Poder Judicial está en crisis, y esta crisis se evidencia una vez más. Y a propósito de esto, el sistema de nombramientos hasta ahora no se han sabido muchas novedades y parece que lo que critican algunos es que precisamente se vuelve a dar el poder a las autoridades políticas de participar en estos nombramientos judiciales, y finalmente lo que uno se ha dado cuenta con el caso Audio es que precisamente eso es lo que deberíamos remover. Pero bueno, eso será un debate que se dará en el Congreso. Hay que estar atentos a cómo avanza entonces esta acusación constitucional que han anunciado algunos diputados y parlamentarios oficialistas, y además también a quedar atentos a la investigación penal que involucra al juez Ulloa. Muy bien, muchísimas gracias Miguel Ángel Araya con toda la información. Y vamos a esta hora a seguir avanzando con otros temas de la jornada. Nos vamos a la región de Valparaíso porque durante esta jornada se realizó la demolición de la toma Calisteros en la comuna de Quilpué, luego que varias familias que vivían en este terreno fueran desalojadas. Vamos a tomar contacto con Stephanie Zamora para conocer más detalles de lo que ocurrió durante esta jornada en ese lugar. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola Matilde, muy buenas tardes. Y durante esta jornada, eso de las 9:15 de la mañana, se comenzó con la demolición de la toma Calisteros en la ciudad de Quilpué, parte alta, sector sur de la comuna, donde estaba planificada esta demolición de la toma de la familia Correa. Una situación que se llevó a cabo por parte judicial que determinó que las personas debían salir de este lugar y abandonar las viviendas que iban a ser demolidas durante esta jornada. La maquinaria pesada llegó a eso de las 8 de la mañana, sin embargo, pasadita a las 9 comenzaron entonces con los trabajos de demolición. El protocolo a realizar era que entraba un grupo de carabineros hacia las viviendas, verificaba que todo estuviese en correcto orden para poder comenzar la demolición, es decir, que no hubiesen personas dentro de estas viviendas, y salía una de ellas con una bandera verde dándole el pase al operario de la retroexcavadora para
para que finalmente demoliera la vivienda y el cerco perimetral que también tenía esta toma. Eso sucedió con todas las viviendas que se encontraban acá en el sector. Algunas familias incluso todavía se encontraban sacando parte de los enseres, también parte del techo, algunos maderos que pudiesen rescatar para poder entonces sacar y salvarlos de esta demolición. Nosotros conversamos con las autoridades, pasemos a escuchar, lo que nos señalaron al respecto de la situación que se vivió durante esta jornada. Escuchemos. Vimos la toma en sí, 4 paños, que eran bastante, cada uno de ellos con su problemática individual. Se solicitó justamente contingente de Santiago en apoyo y también medios locales para salvaguardar la seguridad de las personas. Lo importante es que Carabineros está haciendo la cobertura de seguridad para que las máquinas puedan operar en terreno. Solamente registramos un detenido, pero fue una persona que ingresó al terreno, se le hizo un control de identidad como corresponde y arrojó una orden de investigar pendiente. Es un proceso que partió ayer formalmente. Ayer hicimos algunos operativos sociales con policía de investigaciones, con migraciones, etcétera. Hoy día ya partió definitivamente muy temprano en la mañana con las maquinarias que están destinadas para la demolición. Estamos cumpliendo un mandato, una orden judicial que tiene que ver con demolición de viviendas que no tienen permiso de edificación y por lo tanto eso es lo que está en ejercicio. En base a la cantidad de techos y a las estimaciones que nosotros teníamos preliminares, estamos hablando de alrededor de 120 edificaciones que había en algún momento en este sector. Hoy día ya llevamos, hasta esta hora ya llevamos un 50% demolido, entre demoliciones que han hecho las maquinarias y autodesarme que han hecho las mismas familias. Por parte de los mismos residentes que vivían, de las personas que vivían, en esta toma, hay un encargado de hacer la vocería por ellos. Él nos señalaba en especial que la situación los había tomado casi de improviso y que finalmente ellos sabían que esta demolición era inminente, pero tenían la esperanza de que se pudiese aplazar un tiempo más. Hablaba también de los temas socioeconómicos de las personas que vivían acá, que eran personas vulnerables y que incluso varios de los que se habían ido de acá se habían trasladado a un sector colindante para instalarse en otra toma, lo que obviamente causa preocupación por parte de la autoridad, quien también se refirieron a estos hechos, que obviamente se está tratando de evitar que las personas tomen terrenos y que adquieran subsidios habitacionales o formas de poder estar en un lugar que sea certificado, que tengan todas las medidas necesarias para poder estar en ese sector. Pasemos a escuchar declaraciones por parte de este dirigente y también la respuesta que dio la alcaldesa al respecto de esto. Básicamente siguen afectados, o sea, desde lo que es lo emocional y también de una disolución muy grande por parte del Estado. Sienten que el Estado de Derecho aquí básicamente respondió a la familia, pero no a ellos como afectados. Entonces sienten una notable diferencia de igualdad ante la ley, pero en la misma organización que detentan es que también van a buscar asesoría profesional de un abogado penalista para que estudie todas las eventuales comisiones de delitos funcionarios al respecto. Concretamente la que está más a mano es por el desvío de poderes, ya que hoy seguimos por la prensa escuchando flagrantemente, por ejemplo, a Yanino Riquelme diciendo que aquí se hizo todo esto cumpliendo una sentencia judicial. Aquí ha habido incendios y una política de emergencia que no se ha efectuado. No hemos tenido ni compra de suelos bajo ninguna circunstancia para poder iniciar al menos la construcción de condominios sociales. Y tenemos por lo menos 10 comités de viviendas que están a la espera de aquello. Y son comités de vivienda que llevan 15 años esperando. Si de alguna manera hay personas que creen que por hacer una toma van a acortar ese camino, hoy día con la política pública actual no existe. Entonces llamamos a ser conscientes respecto de ello. Destacar, sí, durante todo este proceso que las personas salieron de forma pacífica, pese a que algunos todavía se encontraban desarmando parte de sus viviendas, no hubo enfrentamientos con carabineros, ellos estaban aquí para resguardar el orden en el caso de algún tipo de disturbio, pero no fue necesario el uso del personal de carabineros solamente para mantener la seguridad en cuanto a la demolición. Así que este terreno ya queda desocupado y puede ser entregado entonces, según lo que se dictaminó por parte de la justicia, a la familia Correa.
Bien, muchísimas gracias, Stephanie, por esa información. Nos quedamos entonces con esas imágenes. Cuando son las 5 de la tarde con 55 minutos, hacemos un alto con esta imagen de la capital, contándoles que hasta ahora hay 24 grados con 6 décimas en una jornada en que la máxima llegó a 25,6. Y atención, porque mañana para la región metropolitana se esperan 30 grados de temperatura. Con esta imagen entonces del sector oriente hacemos un alto en Hoy es Noticia. Estamos de regreso en Hoy es Noticias junto a Columba Eichholz y una ferviente y efervescente sala de redacción a esta hora de la tarde. Bueno, sí. Les contamos que durante esta jornada, a eso de las 21 horas, el presidente Gabriel Boric va a presentar al país el presupuesto para el próximo 2026. Una ley de presupuesto esperada que tiene una discusión probablemente mucho más agitada que en años anteriores, precisamente porque es un año electoral y en un proyecto en el que ha causado específicamente polémica el hecho de que no haya una glosa de libre disposición. Si es que podría haber incluso un poco más de flexibilidad, pero no hay libre disposición. Columba Eichholz nos va a contar cuáles son las principales críticas y cuál sería la propuesta que todavía, hay que decirlo, no la conocemos. Sí, y la vamos a conocer, ¿no es cierto?, en un par de horas, Mati, pero ya hemos conocido ciertas cosas respecto a lo que tiene que ver, Mati, como tú decías, lo que se llama también glosa de libre disposición o glosa republicana, que no es algo que está mandatado, no es algo obligatorio de los gobiernos, ¿no es cierto?, que van cambiando según la administración, pero sí es algo usual que ha ocurrido, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país. De hecho, por ejemplo, la última glosa republicana o glosa de libre disposición que le entregó el expresidente Sebastián Piñera al actual presidente Gabriel Boric fue aproximadamente de 720 millones de dólares. ¿En qué consiste esta glosa republicana? Bueno, en un monto, tiene un presupuesto asignado, ¿no es cierto?, que le deja el actual gobierno a la siguiente administración para que la puedan utilizar en sus prioridades. También decía, por ejemplo, hoy día la candidata Janet Jara que se puede usar en casos de emergencia, pero lo cierto, Mati, es que se sostiene, ¿no es cierto?, este presupuesto para que pueda usarse en las prioridades de la siguiente administración. Como decía, esta es una tradición ya en nuestro país de gobierno a gobierno y es por eso que el anuncio, que de hecho ya ayer se especulaba tras la reunión que mantuvo el presidente también con sus ministros, jefes de bancada y presidentes de los partidos oficialistas, se especulaba entonces que iba el gobierno a tomar la definición de no tener esa glosa republicana para el próximo gobierno, de no entregarla, porque también hay que considerar, ¿no es cierto?, la estrechez que hay que tener, ¿no es cierto?, para el próximo año, y no solamente para el próximo año en nuestro país, sino a nivel global. Bueno, en ese contexto es entonces que se había considerado, y de hecho la comisión experta y asesora en el gasto público le había aconsejado al gobierno que dejaran fuera esa glosa republicana y se pudiera de otra forma y otra fórmula que después vamos a pasar a revisar con Matías Acevedo, economista que formaba parte de esta comisión. Bueno, se puedan reasignar los fondos, que no vaya destinado a la glosa republicana, pero sí se pueda destinar en un fondo que va a estar en este caso destinado en el Tesoro Público y se pueda reasignar a las diferentes partidas según la necesidad que tenga la siguiente administración. Ahora, llama a error que se llame glosa republicana en este contexto cuando hay un partido republicano, candidato republicano. No tiene nada que ver con una definición política, sino que es cómo se llama la glosa. Sí, totalmente. Y que, ¿no es cierto?, es un actuar republicano del gobierno en favor también del siguiente gobierno, también respetando cuáles van a ser las prioridades de la siguiente administración. Y justamente por eso es que ha causado bastantes reacciones, no solamente en la oposición, también en el oficialismo. De hecho, hoy estuvimos más temprano en un foro de la Fundación País Digital con la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, quien decía, bueno, a mí me hubiera gustado que se mantuviera la glosa republicana o la glosa de libre disposición, obviamente porque se cuenta porque es un presupuesto, Mati, mayor, en este caso, por ejemplo, el último de 720 millones de dólares, que obviamente le sirve a cualquier gobierno para poder potenciar, ¿no es cierto?, esas áreas que tienen como ejes principales de la administración. Así que es algo que generó obviamente reacción, pero antes de eso vamos a pasar a revisar las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, un anuncio esperado. Ayer habían especulaciones tras la reunión en Cerro Castillo, ayer también, la semana pasada incluso también lo había conversado con EMOL, donde había adelantado que posiblemente iban a considerar seguir esta recomendación de la Comisión del Gasto Público. Así que hoy eso se concreta y vamos a pasar a revisar entonces las palabras que entregó el ministro de Hacienda para comunicar esta noticia. La Comisión de Gasto, que estuvo compuesta
por especialistas de todas las sensibilidades políticas, hizo una propuesta específica respecto a qué hacer con la glosa republicana. Nosotros vamos a tomar esa propuesta, que en simple lo que significa es que no se libera un monto específico, sino que se le da libertad, se le da más libertad a la administración siguiente, que tendrá que ser las y los chilenos quienes decidan quién lidera esa administración, pero se le da más libertad a la administración siguiente para que pueda reasignar recursos. Eso es lo que propone la Comisión de Gasto y es lo que vamos a hacer en este presupuesto. Ya, estaban entonces las declaraciones del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Mati, como te decía, eran declaraciones esperadas, había bastante expectativa a lo que iba a tomar, ¿no es cierto?, a qué definición iba a tomar finalmente el Ejecutivo respecto a esta glosa, que lo hablábamos, ¿no es cierto?, es una cifra no menor que está destinada a las prioridades de la siguiente administración. Hoy participaron 3 candidatos presidenciales en el foro convocado por la Fundación País Digital, en donde los abanderados dieron a conocer sus principales propuestas en materia tecnológica. En la economía tecnológica salía ahí en la convocatoria de la Fundación País Digital. Asistió Janet Jara, como la vemos en las imágenes, también José Antonio Cast y Evelyn Matei. Y podría decir, Mati, estando ahí, de lo que más le preguntamos a los candidatos presidenciales fue por el presupuesto, y no solamente por la glosa republicana, que es lo que estamos discutiendo y que es bastante técnico por lo demás, y lo vamos a ver en los próximos 2 meses como un tema prioritario en el Congreso, pero también porque esta discusión, la tramitación y el anuncio del presidente Gabriel Boric con los principales ejes del presupuesto se da en medio de estas acusaciones o críticas que ya comenzó a hacer la semana pasada Evelyn Matei respecto a la deuda que mantendría por ejemplo, Ministerio de Vivienda. Esta semana, ayer de hecho, dijo que también es una deuda importante la que mantiene el Ministerio de Salud, y también apuntó al Ministerio de Obras Públicas, hablando también con preocupación de lo que va a ser la tramitación del presupuesto 2026, e incluso condicionando, por lo menos la semana pasada, hay que decirlo, ha matizado su postura frente a la tramitación de la ley de presupuesto 2026, pero sí la semana pasada había condicionado esta discusión. Decía que el gobierno, el Ejecutivo, tiene que presentar las cifras, la Dirección de Presupuestos tiene que, ¿no es cierto?, transparentar también cuál es la deuda que mantiene el Estado, así como también lo tiene que hacer el Ministerio de Hacienda. Obviamente, Mati, eso es algo que hablábamos también con los parlamentarios, se espera que se pueda hacer mañana, va a estar Javiera Martínez, como es todos los años usual, que vaya la directora de Presupuestos a tramitar este proyecto, al igual que el Ministerio de Hacienda, así que se espera que mañana se puedan dar a conocer estas cifras y obviamente ver cuál va a ser la reacción de los parlamentarios, por lo menos de Chile Vamos. Ahora, la reacción respecto a la glosa republicana, que no va a estar presente en el presupuesto del año 2026, la vamos a pasar a revisar ahora en voz de los 3 candidatos presidenciales que participaron de este encuentro de País Digital. Nunca en la historia de los últimos 30 años, yo creo, desde que volvió la democracia, había sucedido que un gobierno no le deje nada de libre disposición al gobierno entrante. Es una muestra más de cómo este gobierno se mueve. Lo encuentro inaceptable. Esto es un daño para la democracia, esto es un daño para la sana convivencia. Cuando el presidente Piñera entregó el gobierno en el segundo periodo, donde también habían problemas muy graves fiscales, producto del estallido y después de la pandemia sobre todo, igual se las arregló para dejarle un monto importante de libre disposición a este gobierno. Yo lo lamento, pero además lo repudio. Todos los presidentes salientes han considerado que el gobierno entrante necesita ciertos recursos para realizar las prioridades que plantea el gobierno entrante. Al parecer, porque no lo conocemos, no está. Como dije ayer, es probable que las cosas cambien. Si hoy día le planteo al presidente que no es un republicano desde el punto de vista de la nación, porque no va a dejar un presupuesto acorde para quien sea el próximo gobernante, más allá de la línea política, para sus primeras prioridades, quiere decir que no es tan republicano como se dice ser él mismo. Yo esperaría, en primer lugar, conocer el presupuesto para hacer opinión sobre el mismo. En el contexto en el cual el 85% de la ley de presupuesto está comprometido por ley, es
complejo esperar que nosotros no tengamos reducciones en el presupuesto, siempre que estas terminen impactando en el gasto social, es algo a lo que yo me voy a oponer concretamente. Habría que ver qué pasa con el presupuesto de emergencia. A mí me habría gustado que se siguiera la lógica de siempre en ese sentido, pero lo que más me interesa, más que tener yo como presidenta de Chile una una glosa libre de disposición, lo que me interesa es que no se disminuya el gasto social ni el gasto en seguridad. Eso es lo que me interesa. Ya, a ninguno le gustó. A ninguno le gustó. Esas eran las declaraciones incluso que escuchábamos de Janet Jara, por lo menos a ella no le pareció que se sacara esta glosa republicana. Ahora desde justamente la comisión que le recomendó al gobierno sacar la glosa republicana, la glosa de libre disposición, dijeron que esto de alguna manera puede incluso generar más recursos al gobierno, por lo menos va a poder tener más flexibilidad. Esta es una comisión que tiene, o sea, está integrada por representantes de distintas sensibilidades políticas, por lo tanto... Claro, ellos hacen esta recomendación, lo que pasa es que de un año a otro, de una administración a otra, donde hay grandes posibilidades que cambie el signo político, se ve, llama sospecha. Llama sospecha, Mati, también preocupa bastante a los parlamentarios, porque varios también decían, bueno, que el gobierno acoja esa recomendación, que de todas maneras hay que decirlo, ¿no es cierto? Tú lo decías en la comisión, hay diferentes personajes, diferentes economistas que tienen diferentes sensibilidades políticas, eso es importante, pero obviamente también la decisión que toma el gobierno, bueno, causa cuestionamientos en el Congreso. Habían varias reacciones también que apuntaban a que, por ejemplo, decían la oposición, lo más probable es que la próxima administración sea de oposición, y quiere decir entonces que el oficialismo, el gobierno de hoy, al dejar fuera la glosa de libre disposición, estaría perjudicando a su contendor, ¿no es cierto? En este caso, a la oposición. Efectivamente, tiene obviamente, siempre cuando vemos, Mati, muchas veces vemos temas económicos y particularmente el presupuesto, tiene mucho también político, porque todos los cambios que se van tomando, o por ejemplo, las recomendaciones, ¿no es cierto?, que va recibiendo el gobierno y aquellas recomendaciones que acoge, tienen un efecto, y especialmente en un año electoral. Por eso también hay cuestionamientos a por qué esto, por ejemplo, no se propuso el año pasado, donde también había que considerar, ¿no es cierto?, un recorte en el presupuesto, había que considerar, ¿no es cierto?, el panorama mundial económico, y por qué entonces no se tomó la decisión el año pasado. Es una decisión obviamente que se toma en un año electoral, y es por eso que se generan diferentes reacciones en la arena política, no solamente de los candidatos, también de los propios parlamentarios, que ya mañana, Mati, también es importante eso, van a partir tramitando la ley de presupuestos 2026, y esto eventualmente también podría ser un punto de quiebre, una piedra en el zapato, como se dice coloquialmente, que se suma, ¿no es cierto?, a la polémica, estas acusaciones que hacía Evelyn Matei sobre las deudas que mantienen diferentes ministerios de la actual administración. Ahora, quien quizás lo va a explicar mejor que yo cómo va a funcionar esto, cómo se van a reasignar los recursos, porque obviamente al no dejar una glosa republicana se tiene que dar una solución para también subvencionar las prioridades de la próxima administración, y quien lo explica, como decía, mejor que yo es Matías Acevedo. Él formó parte de esta comisión que le aconsejó entonces al gobierno que se dejara aparte. Que además es de oposición, o sea... Sí, que además es de oposición. Muy cercano también a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Así que vamos a pasar a revisar las declaraciones también del exdirector de la DIPRES. Lo que nosotros propusimos como Comisión del Gasto Público fue reemplazar esta provisión republicana básicamente por una facultad de reasignar hasta un 10% del gasto público total. Esa facultad, en términos de recursos, son 9.000 millones de dólares. Es decir, se está ampliando por más de 12 veces la capacidad que tenga el próximo gobierno de reasignar el gasto para financiar las prioridades de su mandato. Nosotros como comisión llamamos a un debate informado respecto a esta medida. Si no podemos avanzar en una medida tan simple como esta y tan beneficiosa para un gobierno que sigue, difícilmente podremos hacernos cargo como país del resto de las medidas que son muchísimo más complicadas para juntar el gasto público. Ahí transparentaba, ¿no es cierto?, Matías Acevedo, que también
hay complicaciones en lo que son generar cambios, hacer este cambio y sacar la glosa republicana. Decía, obviamente en un año electoral es algo que se va a ver muy difícil de lograr, por lo menos, o el recibimiento que va a tener el anuncio del presidente y que ya lo anunció el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Así que vamos a ver, obviamente, y vamos a quedar atentos al recibimiento que va a tener entonces esta noticia mañana en el Congreso, cuando también se dé a conocer los principales ejes del presupuesto 2026, que Mati, tú lo decías, va a ser en cadena nacional hoy el presidente de la República, eso de las 22 horas. Ahora, vamos a cambiar de tema porque también hay otro tema que se ha tomado en la agenda política, no solamente esta semana, la semana pasada, también tras las declaraciones del presidente de la SNA, Antonio Walker, quien reconoció que la mano de obra no es suficiente actualmente en el mundo del agro y llamó entonces a regularizar a personas que tuvieran, a inmigrantes irregulares, para decir, que tuvieran vínculos familiares o vínculos laborales en nuestro país. Eso ya había generado reacciones la semana pasada de todos los candidatos presidenciales, pero ayer hablábamos en profundidad de Tolerancia Cero con Luis Eduardo Escobar, encargado económico de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara. Se le preguntó justamente Daniel Mansuy, le preguntaba si es que estaba de acuerdo con la propuesta del presidente de la SNA, Antonio Walker, sobre regularizar a un número importante de inmigrantes irregulares, aproximadamente 360.000, decían según los datos del INE, a lo que Luis Eduardo Escobar reconoció que sería algo prudente, es razonable que se quiera regularizar a esas personas, y también decía que la candidata del oficialismo se ha pronunciado sobre esta materia, que incluso busca empadronar y regularizar a las personas. Eso es importante decirlo, sin antecedentes penales. Así que vamos a pasar a revisar de qué se trataron sus declaraciones, porque también generaron reacciones durante esta jornada. La propuesta que realizó Antonio Walker, presidente de la SNA, la semana pasada en orden a regularizar migrantes porque había falta de mano de obra en el mundo agrícola, ¿qué les parece a ustedes en el comando esa propuesta? ¿Les parece razonable? ¿Hay que mirarla o la mira con distancia? No, yo creo que es bastante razonable. En teoría los trámites son muy razonables, porque se pondría término a esto de que los trabajadores entran a Chile, se ponen a trabajar y que 6 meses después todavía no tienen la visa temporal, ¿ya? Ese es un problema burocrático. Yo lo que le escuché a Walker esta mañana, estuvimos en reunión con él, es que ellos saben exactamente quiénes son las personas que trabajaron con ellos en el pasado y que les gustaría recontratar. A eso a mí me parece que lo más lógico es registrarlo y legalizarlo. Bueno, y ahí de hecho Mónica insistió en la declaración de Luis Eduardo Escobar, le preguntó específicamente si él está de acuerdo con regularizar a las personas, a los inmigrantes ilegales que no tengan antecedentes penales, a lo que Luis Eduardo Escobar respondió que sería razonable. Y eso podríamos decir es la declaración que generó reacciones del candidato presidencial José Antonio Kast y también de la candidata Evelyn Matei, como decía hoy, todo en el marco del encuentro organizado por País Digital, en donde ambos se mostraron contrarios a la propuesta de Luis Eduardo Escobar, que también vale decir, Janet Jara decía, está actualmente en mi programa, ella lo ha dicho, y es eso cierto, lo ha dicho en diferentes ocasiones, empadronar y luego regularizar a las personas sin antecedentes penales, con vínculos familiares, vínculos también de trabajo, en la línea también de lo que decía el presidente de la SNA. Bueno, respondía que está en su programa cuando le consultamos sobre las declaraciones de su encargado económico, pero lo cierto, Mati, es que hoy también revisé el programa de Janet Jara y la palabra regularización no está en materia migratoria, está de hecho 3 veces mencionada la palabra regularización, hablando sobre los campamentos en nuestro país, y también la palabra empadronamiento no está en el programa en su totalidad, ni siquiera sobre materia de migración, así que también vamos a ver si es que podemos tener más declaraciones sobre esta materia en su comando, sobre si efectivamente va a quedar ahí plasmado en este anexo que la candidata ya va a entregar en un par de días más, que ya sería la profundización de los lineamientos de su programa. Así que vamos a ver las reacciones, obviamente, que hubo sobre este tema hoy en el foro de País Digital. Ella en las primarias señaló que había que abrir los ojos y que había que regularizar a más de 200.000 personas. Después dijo que no era regularización, sino que empadronamiento. Después fue a un matinal y señaló que había que no solamente regularizar, sino que también había que empadronar. Y a ella subimos de 200.000 a más de 300.000 personas. Y ayer su encargado económico dijo que había que hacerse cargo y regularizar. Por lo tanto, ¿a quién le creemos? ¿A Janet Jara de la primaria? ¿A Janet Jara de ahora, de esta primera vuelta? ¿A la Janet Jara de los matinales?
o a la Janet Jara, que tiene un encargado económico que dice las cosas por su nombre. Y sería bueno que ella la aclare. Quiero señalar que eso siempre es un arma de doble filo. Por un lado, uno resuelve el drama de los que ya están acá, pero por otro lado, invita a otros a ingresar. Así que por lo menos nosotros no estamos en eso. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones de ambos candidatos de la oposición, Evelyn Matei también y José Antonio Kast, quien incluso, Mati, también hay que decirlo, en toda esta discusión sobre la migración. La semana pasada también había anunciado que en sus propuestas está tipificar la inmigración y el ingreso irregular a nuestro país como un delito, así que también hay las posturas de las propuestas migratorias de todos los candidatos presidenciales que, como decía, vamos a ver si en este anexo que presenta la candidata Janet Jara está ya más concretamente a lo que se refiere sobre la regularización y también el empadronamiento, obviamente, previo a regularizar a los inmigrantes ilegales. Muy bien. Muchísimas gracias, Colomba, gracias por toda esta información, y te cuento que si no vas a votar para las próximas elecciones podrías tener una multa de hasta 104.000 pesos, porque eso fue lo que finalmente se aprobó y se despachó a ley este proyecto que va a sancionar hasta con esta cifra a quienes no vayan a votar siendo ciudadanos. Bueno, ¿a quiénes se les va a aplicar específicamente estas sanciones? Vamos a tomar contacto con Macarena Román para conocer todos los detalles de cómo fue aprobado finalmente esta ley. ¿Cómo estás, Maca? Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, con el despacho del proyecto que establece multas para quienes se ausenten a votar, entonces es que también queremos darles a conocer la información correspondiente, ¿cierto? Quienes correrán el riesgo de ser multados son los chilenos y chilenas que se ausenten entonces de no votar el próximo 16 de noviembre en las elecciones presidenciales y también elecciones parlamentarias. Se dejó de un lado, ¿cierto?, fuera de esta ley a los extranjeros que tienen derecho a voto. Ellos podrán ausentarse sin correr el riesgo, obviamente, de una multa. La multa irá entre 0,5 UTM y 1,5 UTM, es decir, desde 34.000 pesos hasta 104.000 pesos aproximadamente, y dependiendo, ¿cierto?, de cuál sea caso a caso. Esa decisión nos fuimos a preguntar a la calle, ¿cierto?, a quienes son ciudadanos en nuestro país, si les parece, si por el contrario cuestionan este tipo de proyecto, y escuchemos justamente, pasemos a ver cuáles fueron algunas de las impresiones que pudimos considerar. De verdad que aunque me pasen y me llenen ¿cómo se llama?, a los tribunales, no la voy a pagar. ¿Por qué? ¿Por qué a usted le van a exigir ir a votar? Bueno, es un derecho, pero también es una obligación como ciudadano el que cada uno tenga que dar su voto. Podría ser menos la cantidad que se está multando. Eso es como relativo, porque aquí tenemos cuánta inmigración de todo tipo que usufructa de los servicios de salud, de educación, y no va a tener obligación. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, derechos para todos u obligaciones para todos. Mati, también hablábamos hace algunos minutos, ¿cierto?, que este proyecto de alguna forma entonces se saca, ¿cierto?, esta multa que en algún minuto se decía podría llegar también a extranjeros con derecho a voto en nuestro país. Lo cierto es que eso no se consideró. Si usted es extranjero y tiene derecho a voto, podrá optar entonces, sin correr el riesgo a ser multado, a ir ese día a votar o abstenerse respecto a estas votaciones del próximo 16 de noviembre. Pero también se establecieron otros parámetros para el próximo año que empiezan a correr desde el 2026, y es que tiene relación con quiénes son los extranjeros que tendrán derecho a votar en nuestro país. Si ahora en este minuto pueden hacerlo aquellos avecindados con más de 5 años de residencia en nuestro país, entonces desde el próximo año, desde el 2026, lo podrán hacer solo quienes se llevan 10 años avecindados, es decir, 10 años viviendo en nuestro país y que no hayan salido de nuestro territorio por más de 90 días seguidos. Es decir, se duplica de alguna forma la exigencia, entre otros puntos, ¿cierto?, que van a tener que considerar quienes son migrantes en territorio nacional y buscan ejercer su derecho a voto. Fuimos a hablar también con algunas personas, ¿cierto?, que son extranjeros que ya están viviendo en nuestro país, y esta fue su opinión. Me dijeron que sí es obligatorio, aunque no tenga la nacionalidad, es obligatorio votar. Y si uno no vota, le ponen una multa. Entonces, para que me pongan la multa, yo iría a votar. No, pero lo que se aprobó ayer en el fondo es que usted, como no está nacionalizada, pero sí tiene el derecho a voto, puede ir o no ir, y no le van a cursar la multa. Sabiendo eso, ¿va a ir igual? No, si no hay multa, no. No, porque igual
En mi país yo solo voté una sola vez porque no me gusta salir a coger esos trotes. Mati, quienes pueden entonces excusarse son quienes en ese día estén enfermos, por ejemplo, o que estén fuera de Chile o a más de 200 kilómetros de su local de votación. También quienes están en situación de discapacidad o quienes tengan que ejercer funciones justamente correspondientes a ese día bajo la ley, ¿cierto?, que limita esos parámetros. Por otro lado, quienes tengan otro tipo de argumento o excusa tendrán que llevar a cabo esa argumentación frente al juzgado de policía local, quien tendrá que ver entonces si amerita o no amerita una multa por ausentarse a votar. Vamos a escuchar a algunos expertos que nos hablaron sobre este tema y seguimos ahondando. El nivel de participación electoral si llegasen a votar todos son el 5%, entonces a nivel de la presidencial es poco significativo el impacto que tienen, porque usualmente las elecciones no se ganan por 5 puntos, se ganan por mucho más. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que dentro de la población migrante hay grupos. Unos son los venezolanos que, de acuerdo a los estudios, muestran que tienden a favorecer a la derecha. Entonces uno podría hacer el argumento que efectivamente podría perjudicarse la derecha porque con voto voluntario, o sea, sin multa básicamente, a lo mejor no van a ir a votar, pero el margen que tiene es muy pequeñito. Otro cambio que sucedió en la Cámara ayer es que justamente se eliminó la posibilidad de multa a aquellos extranjeros que concurran a la votación. Hoy se requiere tener una residencia por más de 5 años. ¿Qué pasó el día de ayer? Eso, para la próxima elección, no para el 16 de noviembre, se amplió a 10 años más una serie de requisitos. Pero en esta elección el votante extranjero, el que tiene derecho a hacerlo, puede hacerlo y en caso de que no lo haga, no tiene multa. Por lo tanto, el incentivo a votar podría ser menor y por lo tanto podría haberse beneficiado quien dentro del padrón electoral de votantes extranjeros tiene menor intención de voto. Voto obligatorio que algunos expertos dicen podría ayudar más hacia la derecha, otros dicen la verdad es que no va a mover la balanza electoral, que las personas más allá de la multa o no tendrán su disposición de acudir y verán, ¿cierto?, cuál es la mejor opción para llevar a cabo y para ejercer el mandato durante el próximo año, los 4 próximos años que se están deliberando, ¿cierto? Por otro lado también aseguran algunos expertos que finalmente la encuesta real, ¿cierto?, o lo que la consecuencia real de este tipo de medidas se la podremos recién analizar a partir del 16 de noviembre, que es cuando tengamos los resultados ya en mano respecto a la carrera presidencial, a una inminente segunda vuelta y también, por supuesto, a lo que tiene que ver con lo parlamentario, que también, ojo, se va a decidir el próximo 16 de noviembre. Muy bien, Macarena Román, muchísimas gracias por toda esta información y en resumen hay multa, una multa que puede llegar hasta los 104.000 pesos. Hacemos un alto a esta hora de la tarde con imágenes de la región de Valparaíso, Viña del Mar, 18 grados hay a esta hora de la tarde. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía porque al regreso vamos a conversar con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a propósito del presupuesto y también a propósito del caso de esta detenida desaparecida Bernarda Vera. Así que hacemos un alto y ya estamos de regreso. 6 de la tarde con 27 minutos y como se los anunciábamos, está aquí en la mesa de trabajo de la redacción de CNN Chile el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para hablar de distintos temas. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Muy buenas tardes. Porque tenemos dos temas bien importantes que tratar, o sea, tenemos muchos, pero en realidad los dos que nos convocan durante esta jornada, uno es presupuesto, que lo vamos a analizar, y el segundo es el caso de Bernarda Vera, esta persona que figuraba en los registros como detenida desaparecida. Su último rastro se había conocido en septiembre de 1973 y a través de un reportaje de televisión aparece en Argentina, dando paso a todo tipo de especulaciones, de críticas y de dudas, y eso es lo que más nos convoca y por eso le agradecemos que esté con nosotros. No, por favor. Ministro, ¿cuándo fue la primera vez que usted, en su calidad de entonces ministro de Justicia y jefe de este Plan Nacional de Búsqueda, responsable final del plan, sabe que hay un caso donde una persona que figura en las listas de detenidos desaparecidos pudiera razonablemente estar con vida? A ver, si
Si me permite brevemente, solo recordar para quienes nos están viendo lo que implica el plan, en el fondo. El plan es la primera vez en que el Estado de Chile tiene una política pública permanente para abordar los casos de desaparición forzada, enfocado principalmente en las víctimas, en sus trayectorias y en sus familiares. Eso es como, si el Estado cometió los crímenes, entonces es el Estado el que tiene que continuar con la búsqueda. Chile había abordado durante largos años la manera de su justicia transicional sobre la base de entregarle a los jueces este rol. Pero lo que hay es que el relato judicial es una parte de la historia y cómo se reconstruyen las trayectorias es una cuestión determinante, principalmente para dos cuestiones. Uno, abordar la situación con los familiares de las víctimas y, en segundo lugar, también recomponer el tejido social en torno a cómo el pasado sirve también para conservar la democracia del futuro. ¿Y esto por qué es tan relevante? Porque eso está en el diagnóstico, está en la base del plan, está en la base sobre la cual se diseñó el plan. En fin. Y por lo tanto la primera tarea era una tarea de cómo abordar la reconstrucción de las trayectorias, en el fondo, ¿no? Yo invito a quienes no han leído el plan es un decreto supremo que está arriba en el sitio web y está toda la información que tiene el Estado de Chile, cuáles eran las acciones que había tomado el Estado, cuáles son los tipos de víctimas, cómo están clasificados, etc. Entonces, el trabajo de la reconstrucción de trayectorias comenzó en enero del 2024. Se focalizaron, nosotros tenemos respecto de las víctimas, aquellas que están dentro de el informe RETIC. Recordar que en el caso del informe RETIC es el listado oficial de aquellas personas calificadas como tal, porque una legislación posterior, en la ley de reparación, señala que tienen esa condición aquellas personas que se encuentran en el tomo 2 del informe RETIC. Y la segunda son aquellas personas que no fueron calificadas por la Comisión, pero que con los años, por distintos tipos de razones y particularmente por las investigaciones judiciales, obtuvieron esa calificación. En el informe RETIC hay dos tipos, hay esencialmente, a propósito de ese informe, un conjunto de personas que presentaron sus antecedentes familias y que no fueron calificadas. Y entonces también había que reconstruir esas trayectorias. Y en segundo lugar, en el caso de investigaciones judiciales, en el caso de víctimas, habían algunos casos que se habían investigado y otros que habían sido sobreseídos. Le doy este contexto porque el caso de Bernarda Vera es un caso de calificación dado por el informe RETIC y por lo tanto oficializada por la ley. Pero en segundo lugar, un caso que había sido objeto de investigación pero que había sido sobreseído. Es decir, de hecho, Liquiñas, que es el caso que está asociado, que es el evento que ocurre el 10 de octubre de 1973 y que está identificado como tal en el informe RETIC, tiene condenas que estuvieron a cargo de la investigación del ministro Solís, pero donde aparece simplemente mencionada tangencialmente Bernarda Vera. Entonces, siempre se consideró que era un caso que había tenido poca investigación. Y por eso se toma y esos casos, y como había que estar construyendo las trayectorias, entonces este es uno de los casos que seleccionó para eso. Hay otros también que habían sido negativas de calificación y que se ha podido identificar que son personas en las cuales habían antecedentes para calificar positivamente. La investigadora a cargo es una distinguida periodista y la académica Pascal Bonnefoy, que además... Periodista de investigación reconocida, además. Claro, entonces, ¿y por qué era tan relevante? Porque en el caso de Bernarda Vera, lo que ella comienza a trabajar, y que está en ese informe minuta que es de mayo del 2024, recompone un conjunto de testimonios que están fuera de las investigaciones judiciales y que permitiría, o que daba cuenta de que podían existir antecedentes que potencialmente indicarían que ella abandonó el país. Pero eran testimonios de terceros o un testimonio que se encontraba en algún libro, en fin. Y su minuta, esencialmente lo que dice es, ojo, este es un caso que hay que seguir investigando, pero en segundo lugar recomienda un conjunto de acciones, entre otras, requerir información a instituciones y, entre otras, uno de los primeros antecedentes que tenía era si estaba en Argentina, en fin. Entonces, a partir de ese momento, se comienzan a enviar una serie de informes. Ya, y es ahí donde usted conoce de este caso. Yo conozco de este caso y conozco el caso de Luis, el caso de Arica, que es un caso de víctima que presentó sus antecedentes, sus padres, que cuando uno revisa su carpeta pasó todas las etapas de calificación, pero que en la parte final, cuando se entrega el informe, por un error de transcripción, aparece como no calificado. Lo cual también es una tragedia, ¿no? Claro, porque pasan muchísimos años sin que tenga esa... En ambos casos, son los casos que yo recibo la información, y entonces, ok, en el caso de Bernarda Vera hay
que avanzar con solicitudes de información. En el caso de Luis hay que buscar la manera de ver cómo se comunica a la familia. Entonces, ¿Cuán grave le pareció lo de Bernarda Vera, ministro? Porque en el fondo se le estaba poniendo sobre el escritorio el caso de un detenido desaparecido que podría estar en otro país. Y digamos, esa descripción es lo que siempre estuvo en voz de los que negaban los crímenes de derechos humanos, que las personas estaban vivas y que estaban fuera del país. Sí. Por eso, ¿cuán grave le pareció en ese momento esa información? O sea, era un antecedente grave para efectos de continuar con la investigación. Claro. Un caso que comienza como construcción de trayectoria requiere entonces seguir abordando eso. Entonces se enviaron oficios a una serie de organismos, a la PDI, al Registro Civil, a la atención consular, si es que ya había sido objeto de atención consular en Argentina. Pero aproximadamente en agosto, en otra de las reuniones de seguimiento, uno de los temas que a mí, que inspiró el plan, y disculpe que me detengan esto porque creo que es relevante, que explica el enfoque del gobierno, ¿no? Y particularmente el enfoque que nosotros teníamos con el equipo del plan y que sigue teniendo el gobierno con el equipo del plan, es que de los grandes errores que había cometido el Estado en las experiencias previas es que los familiares eran los últimos en enterarse de las acciones que estaba ejecutando el Estado. Y el plan había sido construido y había sido informado así a los familiares, sobre la base de que si se iba obteniendo información, esta se le entregaba primero a los familiares y después se veía la manera en que, dependiendo de ella, se entregaba y se divulgaba públicamente. Pero siempre la información, primero a los familiares y luego terceros. ¿Cuándo supo la hija de Entonces, esta mujer? ¿qué es lo que sucede? Aproximadamente a mediados del año, agosto, septiembre, yo le pido al equipo que comience a preparar la entrevista para que la hija de Bernarda Vera supiese que el Plan Nacional de Búsqueda, a propósito de la reconstrucción de esta trayectoria, tenía estos testimonios de terceros que eran testimonios extrajudiciales. Ya, y que por lo hija, tanto nosotros íbamos a continuar trabajando en eso. Ahora, que es importante porque esa hija, en el minuto de la desaparición de Bernarda Vera, ella tenía 5 años, estaba con sus abuelos maternos. Así es. Y durante mucho tiempo ella había buscado a su mamá. Así es, y sus padres habían presentado los antecedentes a la Comisión Rética en los 90. Yo no sé, y es bien relevante que quienes nos ven comprendan por qué el delito de desaparición forzada es tan difícil, complejo y un crimen atroz para la familia sobreviviente, porque la desaparición forzada es un crimen que se vive diariamente. Esa es la tragedia que está detrás de esto, ¿no? Entonces, las experiencias previas siempre han indicado, y especialmente por la manera en que debían ser abordadas, que debían ser abordadas por un equipo que además tuviera el apoyo psicológico respectivo. Se programó, yo en el camino, por cierto, asumí otras responsabilidades. Esa entrevista se hizo en enero del 2025. Claro, usted en octubre tuvo que dejar el Ministerio de Justicia y eso también es importante. Con uno de los dolores de mi corazón, que era este, en el fondo, ¿no? El Plan Nacional de Búsqueda. Y en enero del 2025 el equipo hace la entrevista con el apoyo respectivo y se le informa a la hija de Bernarda Vera que estos son los antecedentes, que hay un pequeño informe donde hay recomendaciones de seguir recopilando información y se le entrega copia del mismo. Lo que pide la familia en ese momento, y ella en particular, que es una persona que tiene hoy día 57 años y que sigue recibiendo en su condición de hija pensión, y discúlpenme este detalle, en el caso de los hijos reciben hasta los 25 años, salvo que hay una excepción que tenga declarada una discapacidad. Ella tiene certificado oficialmente una discapacidad motora sobre el 60%, que explica por qué es titular de la pensión. Entonces, había otro aspecto que era muy relevante en su condición para ver cómo se abordaba esta información. Una familia y una hija que no solo había buscado a su madre, sino que era una familia que entendía que su madre era una ejecutada política sin entrega de cuerpo. Entonces, es la primera entrevista que se tiene y se le informa que se va a seguir solicitando información. La orientación de la investigación del plan fue apuntando hacia Suecia. Una de las dudas es si eventualmente esta persona había tenido la condición de refugiada, en fin. Existen una serie de acciones que realiza el Estado de Chile, se reiteran oficios y hay una respuesta, una primera respuesta de
la autoridad sueca, a través del consulado nuestro en Gotemburgo, que una persona con el mismo nombre Bernarda Vera obtuvo nacionalidad sueca. Esta es una información que se recibe en mayo de 2025, y ese es el momento en que dice, ok, acá hay un dato que debe ser entregado al ministro Mesa. Y el ministro Mesa, ¿por qué? Porque tiene otro de los casos vinculados a Liquiño. Recuerda que todavía esa muerte se sigue investigando. Ya. Quiero hacer la cronología completa, porque creo que esto es importante. A continuación, el equipo de investigación del plan pide complementar la información que va apuntada a otros aspectos sobre su situación, fechas, en fin. Y en junio, el gobierno sueco vuelve a entregar la información y finalmente en agosto entrega una tercera información. ¿Por qué importa esto? Porque en todos esos casos también se le informó a la familia, porque el principio del plan es, se le informa a la familia. Y el segundo principio del plan es que el plan tiene una gobernanza donde hay un mecanismo de participación público-privada que incorpora a los representantes de las agrupaciones de familiares, además de representantes del mundo académico, en fin. Y el comité de seguimiento está diseñado para ir rindiéndole cuenta de los avances del plan. Y el comité de seguimiento fue informado en enero, luego de la familia, y luego de los antecedentes que se habían recopilado por parte del gobierno sueco y por qué habían sido acompañados entonces al ministro Mesa en mayo. El ministro Mesa abrió expediente separado, que hoy día es un expediente reservado. Ministro, aquí hay varias cosas, porque lo que se da a conocer a través de este reportaje no solamente es la existencia de una persona que está y que se pensaba que no estaba viva, sino que hay información que el Estado tuvo con la que no hizo lo suficiente y por la que efectivamente es un equipo periodístico el que encuentra a esta persona. Y vamos por partes. Yo podría cuestionar ese argumento. Sí, pero, y le voy a pedir que me lo cuestione, pero para ir haciendo, porque esto no solamente tiene el foco en exactamente cómo se reconstruye esa trayectoria, sino que cuando a usted le entregan esta información, esta periodista Pascal Bonnefoy, que es la que hace finalmente y reconstruye todo esto, la persona que está encargada de, como coordinador del Plan Nacional de Búsqueda, es el ex PDI Sandro Gaete, que era el jefe de Pascal. Él estuvo ahí ayer sentado donde está usted y él dice que en ese minuto, él dice que esto usted lo tiene que conocer porque es el encargado y finalmente el responsable del plan de búsqueda. Y tanto la persona encargada del plan de derechos humanos del ministerio, junto con Pascal, le dan a conocer a usted esta información, ¿no es verdad? No, mi conversación siempre sobre este caso, como de otros que estaban asociados a trayectorias, estuvo siempre con Pascal y con Paulina Zamorano, que es la jefa del programa. Ellos dos, sí. Ya. La pregunta de Sandro Gaete es por qué en ese momento, si usted le pareció que eran antecedentes relevantes, no se los presentó en ese momento al ministro Mesa. Hay una razón técnica. A ver. Los antecedentes que se encontraban en ese momento eran testimonios extrajudiciales de terceros otorgados directo o indirectamente. Y en el caso de Bernarda Vera, solo recordar que era un caso que estaba sobreseído. Los antecedentes para entregarle a un ministro era que siguiera investigando la situación de Bernarda Vera. Y para eso uno tiene que acompañar antecedentes adicionales a simples testimonios extrajudiciales. Porque hay un aspecto adicional. Si hubiesen entregado inmediatamente esos antecedentes, el ministro podría haber frente dicho, aquí no hay ningún antecedente nuevo que me permita poder reabrir esta investigación. Y la segunda era, entonces a los primeros que voy a citar a declarar es a la familia. Y el plan está construido sobre, primero a la familia y luego el resto de los antecedentes. Y esto es bien relevante y por eso el Estado siguió recopilando la información y cuando tuvo comunicación oficial, es decir, inmediatamente se le acompaña al ministro Mesa. Claro, porque él dice, a diferencia de lo que crea el ministro Cordero, Sandro Gaete dice, en Chile quien resuelve si se cometieron o no delitos son los tribunales de justicia y aquí había antecedentes de que había algo anómalo. ¿Pero cuál era la anómalo? Es que hay un tema que había una persona, o sea, lo que él plantea es que había una persona desaparecida sobre la que había antecedentes verosímiles que pudiera estar viva. Y pero eso no es delito. No, pero él dice, si había algo que investigar,
se le podría haber dado al ministro para que él emitiera una orden a la PDI para que fuera y la buscara. Yo tengo la impresión de que hay una mala comprensión en eso, en esa explicación de cómo funciona no solo el sistema antiguo, sino que cómo funcionan los jueces de dedicación exclusiva en materia de derechos humanos. De hecho, lo explica el propio Plan Nacional de Búsqueda aprobado por decreto supremo. Y por eso le pregunto, porque es súper relevante. Y la razón tiene que ver con esto, ¿no? Dada la naturaleza de la investigación. De hecho, en el caso de Bernarda Vera, una de las críticas históricas que se hizo a esa investigación era que siempre había sido una investigación insuficiente por falta de antecedentes. Entonces, si el Estado iba a pedir que cómo se mantenía y se sostenía esa investigación, era con antecedentes adicionales sólidos. Esos antecedentes adicionales sólidos el Estado los obtuvo en mayo del 2025. Porque siempre hubo antecedentes contradictorios. Así Primero es. que había muerto acá, donde habían muerto otras personas, por lo que era verosímil, o que había muerto en Argentina, Así en es. Tucumán, en un enfrentamiento. Y siempre esa fue una investigación que nunca estuvo... De hecho, una de las críticas históricas del mundo de derechos humanos a esa investigación era que nunca había sido una investigación acabada en torno a ese evento. De hecho, como lo describe el propio informe Rettig, es relevante en el fondo. Ahora, ¿por qué esto importa? Porque la investigación del caso de Bernarda Vera comienza en rigor en mayo del 2024. Y hasta antes que pasara cualquier cosa, la familia, esto estaba informada en enero del 2025. Y hasta antes que a alguien probablemente, no sé, se le ocurriera hacer un reportaje sobre esto, Chile ya había pedido información al gobierno sueco. De hecho, yo creo que hay antecedentes y trazabilidad suficiente para demostrar cómo el Estado de Chile no solo fue proactivo, sino que fue especialmente prudente en la manera en que estaba recopilando la información y especialmente cuidadoso también en un foco central sobre cómo comunicarle a la familia y especialmente a su hija. Vamos al tema del reportaje. 5 años, haber tenido una vida y que llega unos funcionarios del Estado diciéndole, ¿sabe qué? Estamos investigando sobre la situación de su madre, pero en verdad es porque hay indicios, antecedentes, testimonios extrajudiciales que podrían dar cuenta de que su destino podría ser distinto y nosotros vamos a seguir en eso. Esa comunicación es una comunicación difícil. Bueno, sobre todo cuando en el tema de derechos humanos se han cometido tantas equivocaciones partiendo de la identificación del patio 29. ¿Y sabe por qué es tan importante? Y yo le agradezco ese punto, porque por eso el plan tiene el enfoque primero a las familias y después al resto. Porque, y disculpe que me salga un poco del libreto, uno de los grandes esfuerzos que tuvo que hacer el gobierno, en mi condición de representante del Estado frente a los familiares, era cómo los familiares volvían a creer en el Estado que iba a hacer un trabajo serio en esto. Que hoy día también están nuevamente... Entonces, y la manera de mostrarle eso es si iba a avanzar en las trayectorias. Y yo creo que sin Plan Nacional de Búsqueda, este caso, o el caso de Luis, hubieran sido imposibles poder avanzar. Y yo creo que con las virtudes, pero también con los momentos difíciles, el plan sigue cumpliendo su objetivo y sobre todo sigue focalizando en la verdad, en la protección de los familiares y en una manera también de comprender nuestra historia para cuidar el futuro. Y yo creo que eso no hay que perderlo de perspectiva, porque también en los momentos difíciles son cuando las sociedades son capaces de abordar razonablemente bien sus traumas colectivos. Y hay que cuidarlo. Por lo tanto, cuando Chilevisión va a hacer este reportaje, van y acuden ante Suecia para tener más información y desde Suecia envían información que les permiten encontrar a los hijos, porque ella tuvo más hijos, y finalmente encontrar la dirección y poder realizar ese viaje. Si ustedes no hubieran enviado el oficio a Suecia, ¿Suecia habría podido mandar esa información? Yo tengo la impresión, cada uno, la prensa tiene que respetar el secreto de su fuente, pero la información entregada por el gobierno sueco fue entregada a través de los canales diplomáticos al Estado de Chile. Como un tercero cualquiera se puede hacer de esa información, yo creo que en ningún país del mundo es fácil obtener información de esas características. Pero esa información estaba, digamos, la había recopilado el gobierno sueco a partir de de los requerimientos del Estado de Chile. ustedes? Sí. A eso me refiero. Los tres
toda la información a la cual esta hace referencia, yo he sido muy cuidadoso en no detallarla, es porque están documentos que son reservados, entregados por la autoridad sueca al cónsul en Gotemburgo y el cónsul de Gotemburgo a la autoridad nacional que luego es derivada al plan. Ahora, durante... Esa información es entregada oficialmente de Estado a Estado. Y esa es una información que se recibió en mayo 2025, junio 2025, agosto 2025. Sentado ahí mismo, nuevamente, Sandro Gaete dice, mi pregunta, usted la acaba de responder, porque el ministro no puso en conocimiento del ministro en visita que estaba investigando este caso, lo acaba de decir. Pero él también dice que él conversó con usted a fines de junio del 2024 y que él le habla de este caso en una reunión que tuvo junto a Paulina Zamorano y usted a raíz de problemas laborales que había dentro del programa, problemas internos. De hecho, problemas entre ellos dos. Exactamente. Y él dice que en esa reunión no solamente se habló de esos problemas, sino que de sus críticas a Ann Holster, que había entrado como, digamos, consultora que iba a hacer el screen de los datos, y por el caso de Bernarda Vera. Yo en esa reunión, bueno, hay otra persona que participó de esa reunión, los temas de Bernarda Vera, los temas de trayectorias, eran temas que yo solo conversaba con dos personas, Pascal Bonnefoy y Paulina Zamorano. Ya, no es verdad entonces. Además, mire, a esta altura me parece que es una conversación completamente estéril. Sobre todo cuando uno tiene el relato completo, pero desde el punto de vista Lo que pasa es que instala la idea de que hay una idea o de ocultamiento o de legalismo. Y ¿le eso puedo es lo decir serio. algo? No tiene ningún sentido cuando el Estado de Chile no solo tiene documentos oficiales, que por lo tanto son muy trazables. Esto no es que esto fue un llamado por teléfono, no, son comunicaciones formales de un lugar a otro. Y en segundo lugar, tanto carece de efectividad que la entrevista con la hija, que se preparó por un par de meses, se hace en enero del 2025. Y además, en enero del 2025, se informa a la autoridad que está a cargo de la supervisión del plan, que es el comité de seguimiento. Funciona toda la institucionalidad del plan. Si hay algo que está detrás de todo eso, es una consideración de humanidad hacia la familia y una entrega de información de rendición de cuentas que está asociada a la institucionalidad del plan, el cumplimiento del plan. Perfecto. Y esta fecha, enero 2025, da cuenta de que ustedes trabajaron antes de un reportaje periodístico, que es también la otra idea que se queda instalada, sí, pero la prensa pudiera... Sí, es simplemente ver la cronología para darse cuenta que eso es... Ya. Luego de eso, también Sandro dice que usted en esa reunión dice que tiene que haber un nuevo nexo de confidencialidad de los contratos. A propósito de, digamos, de... No. Pero es una instrucción mía muy anterior. La razón es relativamente simple. Cuando se inicia el plan y se comienza, y el plan... Como yo he puesto énfasis, ¿no? Y el plan tiene puesto énfasis en las trayectorias, implicaba la recopilación de información y de testimonios que no estaban en expedientes judiciales necesariamente. De hecho, fue todo un debate a propósito de los proyectos de ley del 2023, entre otros, que era la propuesta del gobierno, de que los equipos del programa de derechos humanos tuvieran acceso a las carpetas de la Comisión Vallet para cruzar información y por lo tanto, a propósito del secreto Vallet, que estaba todo el tiempo dando vuelta, solo tuvieran la posibilidad de acceder bajo ese secreto para cruzar información si habían en esas carpetas información útil que pudiera ser trasladada al plan. Entonces, las cláusulas de confidencialidad tienen su origen en rigor en el inicio de la expansión de los accesos de información del plan. Nada tienen que ver con esto. Y una cuestión bastante obvia en el fondo, ¿no? Bueno, que también, claro, no tendría algo, digamos, negativo, de hecho, es parte que fue lo que conversé con él también ayer. Ya, entonces, respecto a que no hubo negligencia, a que no hubo un interés de ocultamiento, eso queda despejado porque eso es muy relevante. Mire, alguien decía, y este es Hannah Arendt, que decía,
No hay nada como la modestia de los hechos. Ujú. Y los hechos están ahí. Perfecto. ¿Qué pasa hoy día? Porque también hay la otro lado de la medalla es que comienzan a decir por qué tampoco se cuidaron los recursos públicos, porque al haber una pensión asociada a una víctima de desaparición forzosa, hay un dinero que se está otorgando que no debería estarse otorgando. Sí, lo que pasa es que recuerde que lo que hoy día nosotros tenemos son antecedentes que hacen plausible una investigación que está en curso. ¿Ya? Nosotros hoy día no tenemos una certeza de que la persona que actualmente se encuentra en Argentina sea efectivamente Bernardo Vera. Lo que tenemos son antecedentes que se han ido recopilando, que el Estado de Chile ha obtenido, que le han sido entregados a partir del gobierno sueco, que permiten seguir orientando para verificar si la persona que se encuentra ahí es efectivamente Bernardo Vera. Ya, porque hoy día el diputado Araya dice la persona sigue apareciendo como detenida desaparecida, y eso lo tiene que determinar por una razón muy simple, un pero tribunal. además sí, porque el Congreso discutió en otro momento, una oportunidad, en algún momento, a propósito de un proyecto de ley, de hecho se discutió la posibilidad de que esto se pudiera hacer de correcciones por vía administrativa, porque en el caso de Luis podríamos hacerlo por vía de corrección administrativa. Es un caso en que debería haber sido calificado favorablemente y no. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en Chile? Que el listado de víctimas del informe Rettig está consolidado legalmente por la ley de reparación. La ley lo que dice es, se consideran víctimas aquellas que se encuentran en el listado del tomo 2 del informe Rettig. Por lo tanto, no hay la única manera en que una persona tenga la calificación, si no está en el informe Rettig, es por sentencia judicial. Por eso hay un número de víctimas que se han agregado, pero se han agregado porque han sido los jueces que en investigaciones los han calificado como tales, producto de las investigaciones y la determinación de responsabilidades. Y en este caso, para que suceda algo así, se necesita una resolución judicial. Pero lo que yo sí le puedo decir, Matilda, esta es mi convicción personal, es que en el caso, y por eso yo sí he insistido tanto en ser prudente y cuidadoso con la familia y especialmente con su hija, es que no hay ningún antecedente que llegue a sostener, especialmente la forma en que se formó la comisión Rettig, de que los antecedentes que proporcionaron sus padres para la calificación fueron entregados falsamente. Y en segundo lugar, con menor razón en el caso de su hija, ella ha percibido una pensión respecto de la cual ella hubiese tenido conocimiento de que existía algún antecedente que fuera falso. Entonces, por eso creo que el resguardo de la familia, el resguardo de la hija es especialmente relevante por una razón de humanidad, pero en segundo lugar es porque ella tiene una causa legítima de pago de su pensión que solo puede ser potencialmente revertida por una decisión judicial. Pero yo creo que es muy relevante despejar. Claro. Hasta ahora no. Que no solo que hasta ahora no, sino que hasta ahora ella percibió una pensión en la convicción del Estado y de la familia de que su madre es víctima de desaparición forzada. Y yo creo que eso, en el contexto, es conveniente no perderlo de vista. Ministro, para seguir avanzando, ¿no? Está este tema. Lo otro, a raíz de esto, salen muchas críticas. El diputado y candidato Johannes Kaiser presenta, además hoy día, un proyecto para otorgar los recursos al servicio médico legal para que pueda terminar de identificar los restos, las osamentas que hay en el Instituto Médico Legal. Y aparentemente no hay información de lo que se va haciendo, de lo que ha ido haciendo el servicio médico legal, de cuál es el trabajo que tiene, porque entendemos que, no sé si el 100%, pero ese trabajo está hecho. A ver, hay varias cosas, porque esta es una iniciativa que tiene el diputado Kaiser, que yo lo he conversado con él como del 2023. De hecho, yo quiero ser bien justo con él. Y cuando se habla de diputado de oposición, mi experiencia, para propósito de la elaboración del plan y el lanzamiento del plan, de todas las conversaciones públicas y privadas, muchas privadas que yo tuve con miembros de instituciones distintas y miembros de la oposición, yo nunca tuve una resistencia para el Plan Nacional de Búsqueda. Yo creo que, por el contrario, siempre
la oposición manifestó colaboración con el mismo. Y en el caso del diputado Kaiser, esta es una idea muy antigua que él tiene. ¿Por qué? Porque hoy día el servicio médico legal descansa sobre la base que pericia de acuerdo a la instrucción judicial. Usted sabe que el caso Osamenta del servicio médico legal tiene una larga historia. Ese es otro de los grandes horrores del Estado de Chile. Las cajas. Recuerde que ahí está el caso de las cajas, que es otra de las situaciones complejas que se tuvo que abordar también con las familias. Y todas esas pericias descansan en instrucciones judiciales. Entonces, esta es una iniciativa que el diputado Kaiser tiene hace un tiempo, y me parece una iniciativa que no es solo recurso, en el fondo. Detrás de eso lo que está es, ok, ¿por qué no le entregamos al servicio médico legal la facultad de periciar sin orden judicial aquellas osamentas que se encuentran en el servicio médico legal? Es más que recursos. Bueno, pero sería más, pero por diligente, cierto, es una idea que está en la línea de poder contribuir a ir abordando colectiva y razonablemente la situación de las víctimas de derechos humanos en nuestro país. Ministro, para cerrar este tema, porque nos queda brevemente presupuesto, pero para cerrar este tema, ¿cuánto daño le puede causar al Plan Nacional de Búsqueda y a las familias, a las agrupaciones de detenidos desaparecidos, la información que ha salido respecto de si se pone un manto de duda o se pueden levantar falsas expectativas? Lo de la falta de expectativas siempre ha sido como el comentario del inicio, que siempre me han hecho. ¿Acaso no está haciendo falsas expectativas? Yo siempre dije, no, y es el Estado. Digo, a propósito de este caso, Sí, de que no, había no. una persona que Sí. estaba viva y estaba... Y por eso yo creo que hay que ser cuidadoso. ¿Qué pasa si aquí no pasa nada? El daño que le terminamos haciendo a la familia y a la hija es brutal. Por eso el plan tiene tanto enfoque en eso, en el fondo, ¿no? Pero, ¿sabe? Yo en general trato de mirar también las cosas en el vaso medio lleno, pero también esta ha sido una oportunidad para volver a explicar qué es el plan. Y también ha sido una oportunidad para decir, esto es fruto del trabajo del plan. En lo bueno y también en lo difícil. Y yo me quedo con eso. Pasemos a su nuevo ministerio, porque esto lo dejó en octubre del año pasado. Sí, pero es algo que usted sabe respecto al cual yo tengo mi corazón ahí. Tiene un compromiso personal, por eso se lo pregunto y por eso era tan importante que usted lo respondiera, ministro. Vámonos con el presupuesto, porque bueno, hay varias cosas, porque durante esta jornada, el día de ayer más bien, hubo una resolución de la Contraloría que finalmente le da como estructura y legalidad al ministerio que usted está encabezando y que va a permitir las coordinaciones para que tenga la funcionalidad para la que fue creada, sí. Y esa es una noticia importante. Me imagino que vamos a conocer detalles de eso, cómo se traduce en los próximos días. Sí, bueno, es una gran noticia porque más que la creación del reglamento interno del ministerio, es de la creación del sistema de seguridad pública. Yo lo he explicado en otra oportunidad. La gran apuesta del Estado de Chile no es simplemente haber creado un casillero en la administración pública a cargo de seguridad, sino que en la gestión de un sistema de seguridad pública que coordina el ministerio. Y ese reglamento tiene tres partes. Es la creación del sistema y los subsistemas de seguridad pública. La segunda tiene que ver con el tratamiento de los datos. Este es un ministerio que tiene facultades muy relevantes para requerir información de las instituciones, incluyendo la reservada para fines de seguridad pública. Y en tercer lugar, permite la instalación de una institución que va a ser muy importante para la seguridad pública, que es el Centro Integrado de Coordinación Policial, a cargo de un oficial general. El primero va a ser un general de Carabineros de Chile, que es un organismo que está dentro del Ministerio de Seguridad Pública, una especie como Estado Mayor Conjunto de las Policías, que tiene por propósito asesorar al Ministerio, pero sobre todo abordar operaciones policiales complejas y evaluaciones de riesgo. Con esto termina por ir consolidándose orgánicamente lo que es la gran apuesta del Ministerio de Seguridad Pública, que es su modelo de gestión en materia de seguridad pública. Parte del ejercicio del trabajo conjunto ya se venía abordando previamente y creo que todos han visto sus resultados. El trabajo conjunto coordinado de la Policía de Investigaciones con Carabineros ha permitido 2 operativos nacionales, implica una presencia estatal muy relevante. SIGPOL va a permitir profundizar ese tipo de aspectos, pero también tener una dimensión mucho más estratégica en la visión de la gestión en materia de seguridad. Ya, para eso se necesita plata. Plata, sí. Ya, y hoy día el presidente va a presentar en cadena nacional la ley de presupuesto. Se dijo extraoficialmente hace un par de semanas atrás que había una disminución para seguridad. Sin embargo, no es lo que hemos reporteado. Sí. ¿Qué
¿qué es lo que espera usted o lo que tiene los anuncios perspectiva? los va a dar el presidente. Yo siempre he dicho, el Ministerio de Hacienda nunca me ha notificado una disminución del presupuesto. Yo solo puedo decir que el presupuesto en materia de seguridad en esta administración se ha aumentado como no lo había hecho hasta ahora el Estado de Chile. Pero lo ha mirado, así como lo ha mirado desde el punto de vista de gestión, como un sistema y no como un sector solamente. En materia del presupuesto también ha sido abordado desde el punto de vista de sistema. Ya estaba antes, o sea, el presupuesto que ha ido creciendo más de un 15%, el presidente va a dar detalles hoy día en torno a todo el presupuesto, pero sin duda, la forma en que el Estado de Chile abordó su crisis de seguridad que comenzó el 2022 ha sido sobre la base de un compromiso entre el gobierno y la oposición, que significó fortalecer instituciones, actualizar nuestra legislación. La producción legislativa en materia de seguridad en este periodo ha sido muy significativa, y lo tercero es el aumento del presupuesto en materia del sector seguridad como no lo había tenido el país en el último tiempo. Entonces, pero lo que pasa es que el presupuesto del año pasado creció tanto que probablemente en proporción el porcentaje se va a ver menor. Pero yo creo que en materia de seguridad nosotros tenemos que ir haciendo el ejercicio por las características que involucran las áreas de seguridad. No solo me estoy refiriendo a Carabineros, la Policía de Investigaciones, también la inversión que hacemos en Gendarmería o aquello que está vinculado al Ministerio Público, en una dimensión más que anual. Entonces, yo creo que siempre es conveniente mirar para seguridad los ciclos presupuestarios que van más allá de la anualidad. No lo digo solo por esta administración, lo digo también en el largo plazo, porque las inversiones, imagínense lo que significa actualizar medios tecnológicos y sobre todo medios de intervención como, no sé, vehículos blindados, medios tecnológicos disponibles para intervenciones en ambas policías, o la construcción de centros penitenciarios para una década. Uno no los puede anualizar, tiene que ir mirando el crecimiento de seguridad en periodos más largos. Por eso es importante mirar el periodo de esta administración en global en ese sentido. Ya, pero no se va a quedar con menos recursos, que era lo que se temía en un principio. No. Y lo segundo es que, de acuerdo al reporte de nosotros, el presupuesto en total para seguridad, más allá de lo que crezca de un año para otro, está en torno al 18%, y eso es destinar que prácticamente de todo el presupuesto nacional un 20% se vaya, un quinto se va a seguridad. Hay que escuchar al presidente hoy día en cadena nacional. Ya, pero se le ve esperanzado. No, yo creo que, más que estoy esperanzado hoy, el haber sacado seguridad a la moneda, no solo haber creado un sector, es también la convicción de que la seguridad pública no simplemente orden público, no simplemente policía, es una manera también de abordar las vulnerabilidades y la desigualdad, y que es una política de Estado. Y yo creo que así lo tenemos que mirar. Lo que hoy día estamos haciendo y lo que se está trabajando en este ámbito va a seguir en el largo plazo. Cuando usted ve, más allá de las estridencias que pueden existir en el lenguaje de las elecciones, más o menos los candidatos y candidatas están abordando los 4 aspectos centrales, ¿no?, que están vinculados a prevención y factores de riesgo, intervención policial, eficacia del sistema de persecución penal, migración, y por cierto, lo que está asociado a la gestión del sistema penitenciario. Usted podrá tener mayor o menor estridencia, pero más o menos el país está avanzando en esos 4 aspectos en una agenda también compartida. Yo sé que en tiempo de elecciones decir que hay acuerdo probablemente no rinde electoralmente, pero yo creo que Chile tiene que sentirse orgulloso que durante este periodo el gobierno y la oposición lograron acuerdos que han sido muy relevantes para el largo plazo del país. Y finalmente, ministro, en el plano de la seguridad de las cárceles está el ministro, el segundo ministro que está amenazado de muerte, el primero fue usted. También están amenazados alcaides. Sí. Por lo tanto, ¿cuál es la preocupación real? ¿Qué tan graves son estas amenazas? ¿Qué tan, digamos, distintas a las amenazas anteriores? Son extremadamente graves. La simple existencia de una amenaza contra una autoridad a propósito de la función que desempeña, especialmente en un ámbito como la seguridad, es grave en sí mismo. De hecho, una de las razones por las cuales se persistió en continuar el caso de las amenazas que me afectaron a mí y al exdirector de Gendarmería era también la señal que se debía dar. Ese es un caso que tuvo condena. En el caso de las amenazas al ministro Gajardo se va a mantener el mismo criterio. En el caso de los alcaides que han sido amenazados, en este caso no por la vía digital, sino que Coronas de Flores, hay investigaciones que dan cuenta también de ciertas complejidades, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con ir revisando el funcionamiento interno de las instituciones. En eso el nuevo director de Gendarmería está muy comprometido. Yo a él lo conozco en mi etapa previa. No solo es un gran funcionario de carrera,
sino que yo creo que es una persona que tiene la doctrina institucional de Gendarmería y que la refleja en su voz de mando permanentemente. Entonces, por eso este tipo de amenazas son no solo inadmisibles, sino que tienen que perseguir y obtener sus resultados hasta el final. Por una cosa, Matilde, porque no podemos tolerar las amenazas, aún las que sean en medios digitales, porque llega un momento en que esa amenaza virtual se transforma en una agresión física real. Sobrepasar ese umbral es algo que el país no se puede permitir, que ya ha sucedido en otros países y que nosotros estamos en oportunidad de atajar. Ministro Luis Cordero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Que tenga una buena jornada, esperamos que se le viene el presupuesto. Y bueno, y nosotros hacemos una pausa en Hoy es Noticia, ya estamos de regreso. Nos vamos con una imagen de Concepción, la capital del Biobío, a esta hora de la tarde, cielos absolutamente despejados, y ya regresamos. En Hoy es Noticia nos vamos con esta imagen de la capital y recordándoles que mañana el anuncio, Ali, es de 30 grados de temperatura de máxima, así que prepárense, que tengan una gran tarde.